Buenos días, este es el desarrollo de la actividad 2, la investigación cuantitativa para taller de investigación 2. Mi nombre es Ana María Ponte. Para empezar, quisiera mostrar los paradigmas de la investigación científica. El organizador gráfico está dividido en tres categorías, empezando por el contexto histórico, seguido por las características de cada uno de los paradigmas y luego sus diferencias o relaciones. Para empezar, el positivismo tiene como sus principales autores a Auguste Comte, Reichenbach y Carnap. Comte fue el primero en utilizar el término positivismo, curso de filosofía positiva en 1830, y Reichenbach y Carnap iniciaron o representaron la Escuela de Berlín, Reichenbach, y el Círculo de Viena, Carnap. El fundamento positivista, aunque sus inicios fueron con Comte, Reichenbach y Carnap, surge de las ciencias exactas y toma como referentes a autores que no estuvieron en esta era o en este tiempo, como Galileo Galilei. Y entre otros, más recientes o más contemporáneos a estos autores, Isaac Newton, Nicolás Copérnico, Tomás Robert Malthus y Charles Darwin. A su vez, el relativismo comienza en la segunda mitad del siglo XX con Toulmin y su mayor exponente es Thomas Kuhn. Este estadounidense publica La estructura de las revoluciones científicas en 1962, lo cual establece una oposición radical a todos los principios del paradigma positivista. El pragmatismo se fundó en Estados Unidos por Peirce en el siglo XIX. Él es su principal representante, y el realismo comienza en 1972 con Karl Popper y racionalismo y realismo crítico. Bueno, dentro de las características encontramos del positivismo, ellos tienen entendido que la realidad es una sola, el conocimiento solamente se obtiene a través de la observación, como se estableció en la diapositiva anterior, el positivismo surge de las ciencias exactas. Entonces, para ellos se puede estudiar el mundo social y el mundo natural de la misma manera, es decir, sus referentes teóricos y metodológicos surgen de las ciencias exactas y buscan aplicarlo a toda la realidad observable, ya sea esta natural o social. Si un objetivo no puede medirse u observarse con exactitud, se debe descartar. Es allí donde se empiezan a ver todas los aspectos sociales como cosas, y se dice que se empieza a hacer un proceso de cosificación de los fenómenos sociales. Es muy importante para este paradigma que el investigador sea objetivo, que no tenga ningún vicio religioso, ni moral, ni de ninguna otra categoría. Y para el positivismo, el progreso científico se alcanza cuando se logran reducir teorías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una teoría es reducida es cuando una teoría es superada por una nueva, pero esa nueva abarca los contenidos o abarca los postulados de esa teoría. La ciencia del método científico es el único camino válido hacia el conocimiento verdadero. Entonces, de la única manera en que se puede acceder al conocimiento es a través de la ciencia y a través del método científico. No existe otro método, ellos no reconocen otro método por el cual se pueda acceder al conocimiento verdadero. Siguiendo con el relativismo, el mundo se modifica a partir del paradigma al que pertenecemos, es decir, ellos consideran que el paradigma al que yo pertenezco modifica mi visión de mundo y por lo tanto modifica la manera en que yo voy a estudiarlo. También consideran que la observación es relativa, dependiendo de nuestras creencias, tiene mucho que ver con el primer punto.
La observación difícilmente sirve para hacer una falsación, contrastación o verificación. Es decir, para ellos la observación es un método incompleto o es un método que no aporta la suficiente validez para llegar al conocimiento o llegar a la verdad. Las teorías científicas no pueden ser las unidades básicas para el estudio del progreso científico. Es decir, y esto tiene mucho que ver con el siguiente punto, es que las teorías no pueden ser las unidades por las que se considera que se avanza el conocimiento. Más o menos, los problemas o los errores que se producen al hacer investigación de la manera positivista son descartados ya que no son compatibles con la teoría. En este sentido, la teoría está impidiendo el avance científico porque está dejando a un lado lo que muy posiblemente podría ser un camino para llegar al conocimiento. Todo porque para no se acopla a la teoría de la manera que el investigador quiere. Y en ese sentido, el relativismo es muy crítico del positivismo porque indica que está sesgado de alguna manera. Anomalías. Cuando se producen errores dentro del positivismo, no se consideran falsaciones, sino que se consideran anomalías del paradigma y se dejan de un lado. Y de eso el relativismo es muy crítico. La ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de descubrimientos o inventos individuales. Esto es muy importante, ya que para el positivismo la ciencia avanza en tanto se acumulan descubrimientos, en tanto una teoría acumula o contiene a la anterior. En este sentido, la ciencia no se puede desarrollar de esa manera. El relativismo lo explica porque si hay una nueva teoría y esta incluye no solamente si hay una nueva teoría y esta incluye cosas de la anterior y la anterior era errónea o ya no se considera falsa en este momento, ¿cómo puede incluir elementos de la anterior? Va a seguir incluyendo elementos erróneos o falsos. De esa manera, el relativismo considera que el desarrollo no se mide en la acumulación de descubrimientos. Para el pragmatismo, el paradigma se vuelve más un método que se puede aplicar a la realidad, es decir, se orienta más a la acción y se orienta más al hacer. Reemplaza verdad por método, lo que garantiza la objetividad científica, es decir, él no se va a preocupar por establecer de dónde viene la verdad, sino que se va a preocupar por hacer o producir teorías mejores y más fiables. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, de la manera que lo va a hacer es que el conocimiento es construido, o sea, ellos consideran que el conocimiento es construido, pero también se basa en la realidad, es decir, esa construcción se basa en una realidad del mundo que experimentamos y en el cual vivimos. A partir de ahí, el pragmatismo entonces utiliza la ciencia como un instrumento y este instrumento tiene que ser capaz de producir teorías que puedan superar contrastes empíricos exigentes y lo cual hace que estas teorías sean más fiables. El pragmatismo admite que la ciencia no es el único camino válido para el conocimiento, lo cual está muy en contra de lo que dice el positivismo. El realismo establece que hay unas creencias o que establece un sistema igualitario entre el mundo o las creencias que yo tengo del mundo y el mundo mismo. El objetivo del realismo es buscar teorías verdaderas según un criterio de racionalidad. La verdad es un objetivo de la ciencia, es decir, ellos buscan llegar a la verdad. El pragmatismo no.
La ciencia es el único camino válido para el conocimiento. Toda teoría será superada por otra, luego toda teoría puede presumirse falsa aunque no lo sepamos todavía. Es decir, se sabe que en el futuro va a haber una teoría que reemplace a la que está actual o vigente. Es decir, que toda teoría se presume falsa. Y todo protocolo observacional presupone algún subconjunto de la teoría vigente, es decir, que la observación va a estar permeada por la teoría vigente, porque ese es el paradigma por el que el observador está estableciendo sus criterios para la observación misma. Tanto las relaciones con otros paradigmas, establecí dos categorías, fuente del conocimiento y relación con la realidad. En la fuente del conocimiento encontramos que pues, el positivismo y el pragmatismo basan la fuente del conocimiento en el empirismo, es decir, en la observación. En cambio, el relativismo y el realismo basan su fuente del conocimiento en el racionalismo, es decir, cálculos. En relación con la realidad fue un poco más difícil, ya que para el positivismo pues la realidad es una sola y no se compara con ninguno de los otros paradigmas en términos de cómo piensa en la realidad. Por ejemplo, para el relativismo la realidad depende de nuestro sistema de creencias, es decir, que la realidad va a cambiar de acuerdo a de acuerdo a mi paradigma o el paradigma donde yo esté. El pragmatismo, la realidad la vivimos y la experimentamos, es decir, es una sola, la construimos a partir de nuestras vivencias y experiencias. Y para el realismo hay una correspondencia entre la realidad y nuestras creencias, pero no se construye de alguna manera como se hace en el pragmatismo. Y es muy diferente al postulado del relativismo. Entonces, digamos que en este sentido no encontré ninguna comparación, o sea, una igualdad entre estos cuatro grupos. Siguiendo con la pregunta que caracteriza la investigación cuantitativa, según Binda y Balbastre, esta tiene tres componentes principales: unidad del lenguaje, unidad de las leyes y unidad del método. Este método, la investigación cuantitativa, deviene mucho de lo positivista. Entonces los dos primeros ítems van a estar muy encaminados o están muy relacionados al enfoque, al paradigma positivista. En tanto, toda la observación científica debe conducir a la mensurabilidad de los fenómenos estudiados, es decir, que la observación me debe llevar a que yo pueda medir los fenómenos que estoy estudiando. Y la unidad de las leyes, todos los hechos pueden ser explicados siguiendo principios similares, hay un principio de generalización allí. Y por último, la unidad del método, que es, según Binda y Balbastre, lo que más se utiliza hoy en día o lo que hemos heredado y utilizamos constantemente en la investigación cuantitativa del positivismo, que es formas y medios con los que se fundamentan las pretensiones de validez, es decir, cómo medimos y la manera en que medimos la realidad, lo cual es fidedigno, tiene mucho prestigio, es exacto, se puede repetir. Entonces, en ese sentido, se ha tomado esa parte de la investigación del paradigma positivista. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? El enfoque cuantitativo se caracteriza por querer acercarse y comprender una realidad social Bueno, la complejidad de la investigación cuantitativa radica en que primero el investigador debe ser completamente objetivo y es difícil que un investigador sea objetivo. Y segundo, muchas veces este método no puede ser aplicado a realidades sociales, en tanto no alcanza a explicar en detalle los fenómenos sociales. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? En
empezando pues por el punto que hablaba anteriormente, no es tan eficiente explicando, o sea, los sueños no son tan eficientes explicando fenómenos ya sea de